El Banco de Canadá acaba de incrementar su tasa de interés en 25 puntos, llegando al 5% como tasa de interés de referencia. Es la más alta en los últimos 22 años. Pero ¿cómo esto te afecta a ti que vas a llegar a Canadá o que acabas de llegar o que ya tienes un tiempo acá? Te lo explico en este video. El objetivo del incremento de la tasa de interés del Banco de Canadá es para controlar la inflación y para hacer que el endeudamiento sea más caro y para desacelerar la economía. A mayo de 2023 la inflación ha sido 3.4% y el objetivo del Banco de Canadá es bajarlo al 2%. Y se espera que con estos incrementos de tasa de interés ese objetivo se llegue a mediados del año 2025, o sea, de acá a un par de años. Pero ¿cómo todo esto te afecta o te afectará en tu día a día? Antes de comentarte, quiero que veas el siguiente enunciado del Banco de Canadá. Como ves en este enunciado, la economía canadiense ha sido fuerte y el consumo ha crecido. El Banco de Canadá espera desacelerar este consumo incrementando las tasas de interés. Pero una reciente información dice que la demanda sigue persistente en la economía. También dice que las nuevas construcciones de inmuebles está siendo largamente superada por la demanda, lo cual añade presión a los precios. En el mercado laboral hay señales de más disponibilidad de trabajadores, pero las condiciones siguen fuertes y el incremento de los sueldos ha sido alrededor del 4 al 5%. También menciona un fuerte incremento de la población debido a la migración y esto añade demanda y oferta a la economía. Los recién llegados están ayudando a facilitar la falta de trabajadores, pero a su vez están disparando el consumo y añadiendo demanda por vivienda. Como podrás haber leído, la alta demanda está encareciendo el precio de las viviendas, haciendo que el precio de estas se disparen. Actualmente Canadá tiene un problema serio de vivienda, donde la demanda sobrepasa largamente a la oferta, y esto es producto de la alta migración que el gobierno ha permitido en estos últimos años. Recuerda que el objetivo para el gobierno canadiense es recibir a 1.5 millones de inmigrantes de acá al 2025. El incremento de las tasas de interés afecta directamente a las hipotecas, ya que se hace más difícil adquirir una. Es por esto que miles de personas están prefiriendo alquilar antes que comprar. Esto, añadido con la gran cantidad de inmigrantes que llegan, está haciendo que el mercado de alquileres esté en su punto más alto en los últimos años, ya que no hay tanta oferta para la gran cantidad de demanda. Este incremento en los alquileres se ve reflejado, por ejemplo, en Toronto, donde un departamento de 2 dormitorios está en promedio $3.300, de un dormitorio $2.500, y en Vancouver, por ejemplo, un departamento de 2 dormitorios está $3.800 y de un dormitorio $2.900. A esto agrégale el alto costo de los servicios y los alimentos. Según un reporte, al 10 de julio de 2023, miles de canadienses están teniendo problemas financieros debido al incremento de las tasas de interés. Muchos se están declarando insolventes y también muchos están teniendo problemas para pagar sus deudas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Esto es lo que yo haría y te lo voy a dejar como una recomendación. Primero, buscaría otras ciudades, no iría a las grandes ciudades como Toronto, Vancouver, Montreal u otras por el alto costo de los alquileres. Recuerda que mantener tu capital es lo más importante cuando uno recién comienza en este país. Siguiente, no me metería en deudas innecesarias o tener gastos innecesarios, por ejemplo de tarjetas de crédito, gastos de carro. Si necesitas un carro para movilizarte, no tiene que ser el carro, puedes comprarte un carro de segunda. Acá en Canadá hay buenas ofertas de carros de segunda, lo puedes encontrar por el Facebook o hay tiendas especializadas que venden carros de segunda y te pueden dar un financiamiento. Recuerda que el costo va a ser un poco mayor. Si estás pensando en comprar una propiedad, te sugiero que hagas shopping, preguntes a varias entidades financieras la tasa de interés, todas las opciones que te pueden dar. Y otro consejo que te doy es que busques la manera de incrementar tus ingresos, quizás poniendo un negocio, quizás invirtiendo. Hablaré de eso en otros videos más profundamente. Entonces, esto es todo lo que quería comentarte. No es para alarmarse, esto va a pasar, pero ahora, hoy en día, al momento de hacer este video, mucha gente está siendo afectada. Yo estoy siendo un poco afectado también por el incremento de la tasa de interés, pero va a pasar en algún momento. Si te gustó este video, ya sabes, regálame un like y no olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y apretar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Conmigo será hasta la próxima y que te encuentres muy bien. Chao.